Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a esta nueva entrega, la segunda ya del curso de Marketing Online Básico en boluda.com. Bien, como digo, ya sabéis que este es el curso básico a través del cual vamos a ver las principales técnicas del marketing online. Hoy precisamente hablaremos de SEO, como podéis ver, y a través del cual, bueno, la idea es que tengáis una idea básica de todos los conceptos. Después, recordemos que tendremos el curso intermedio y el curso avanzado para que al final, después de las 30 sesiones que habrá en total, tengáis una idea muy sólida de todos los conceptos, de todas las técnicas, de todas las estrategias del marketing online. Bien, pues empecemos hoy con el tema del SEO, que quizás es una de las que más se habla, más literatura tiene y más conceptos hay. Vamos a empezar con lo básico, como me gusta a mí, vamos a intentar desglosar ese significado del SEO, que es, porque a veces se habla de un concepto sin conocer mucho el origen, pues vamos ahí, vamos al origen. Search Engine Optimization, ¿esto qué básicamente qué quiere decir? Bien, vamos a desglosarlo. Search Engine, básicamente eso es un buscador, ¿de acuerdo? Traducido, Google. ¿Por qué digo Google? ¿Y por qué voy a estar hablando de Google? Porque hoy en día, ¿de acuerdo? Sí, una cosa es el concepto genérico, buscadores, pero hoy en día todo el mundo quiere estar en Google. Raramente me viene un cliente y me dice, Joan, es que quiero estar en Bing, es muy importante para mi estrategia, o quiero estar en Yahoo, porque si no, vamos, voy a perder ventas. No, raras ocasiones se da eso. Sí, cierto, hay también un mercado ahí, pero hoy en día, sobre todo, la gente le importa salir en Google. Y si no, pues pensad en vuestra estrategia, en vuestro negocio, dónde querríais salir. Los primeros en Google, los primeros en Bing, los primeros en Yahoo, evidentemente Google se lleva la palma. Con lo que voy a estar hablando, ya veréis, de Google todo el rato. Lo digo para simplificar los conceptos. En lugar de estar hablando de buscadores, que parece muy genérico, pues vamos a hablar del señor Google. Y después tenemos Optimization, es decir, optimización. Traducido todo. Bien, pues el SEO podríamos decir que es el proceso de mejorar la visibilidad, esto es clave, mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos, esto también es clave, en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. Y traducido al español de calle, el SEO es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de Google. Una vez más, y voy a estar diciendo Google básicamente porque es el rey, ¿de acuerdo? Todo es aplicable, evidentemente, a otros buscadores, pero voy a centrarme en este porque es el que importa a todo el mundo. Aquí podemos echar un vistazo a lo que comentaba, precisamente aquí, ¿veis? En los resultados orgánicos, que está en negrita, pues estos son donde evidentemente la área de SEO, que este cuadrado de SEO principal, bien, estos son los resultados orgánicos. El resto es AdWords, en este caso, ¿de acuerdo? Es decir, PPC, SEM, en todo caso, Search Engine Marketing, que no tiene nada que ver con Search Engine Optimization. Se pueden utilizar unos para otros, sí, relativamente, pero eso ya lo hablaremos cuando hablemos del SEM, ¿de acuerdo? Sigamos pues. Bien, en la literatura veréis que, del SEO y del posicionamiento, veréis que se diferencia entre el SEO on-page y el SEO off-page. Básicamente el SEO on-page es el SEO más técnico, es el SEO de contenido, es el SEO de cosas que pasan únicamente en nuestra página web, cosas que nosotros podemos modificar, cosas que están a nuestro alcance, contenido que nosotros tenemos, que nosotros introducimos, todo lo que sería relacionado, y de ahí on-page, con la página. Después tendremos el SEO off-page, que el SEO off-page básicamente es todo lo que viene de fuera, y de ahí lo de off-page, de la página. ¿Y qué viene de fuera? Básicamente viene la popularidad, el número de enlaces. A ver, esto es como, voy a poner un ejemplo. Imaginémonos una empresa que tiene una vacante, que dice, bueno, vamos a necesitar una persona que cubra este puesto de trabajo. Y esto sería Google, el señor que dice, alguien ha buscado algo y tengo que mostrarle resultados. Pues entonces lo que hace esa empresa es pedir currículums. Y de la misma forma, Google pide páginas web. Entonces llegan varias páginas web y varios currículums. Lo primero que hace esa empresa, ¿qué es? Bueno, pues descartar esos currículums que no corresponden. Es decir, hombre, este no tiene experiencia, este no tiene, pues, por ejemplo, estudios, este no tiene... Da igual, los va descartando y se va quedando con los que tienen el mejor contenido. Esto sería exactamente lo mismo. Google se queda con el on-page de mejor contenido. Es decir, quita todo lo que no tiene nada que ver. Evidentemente no te va a mostrar un resultado de algo que no tiene nada que ver con lo que has buscado. Bien, ya tenemos eso, pero claro, hay un momento en el cual, aunque tú selecciones los que tienen el mejor contenido, sobre todo los primeros van a tener un contenido relativamente parecido,
porque claro, a nivel de calidad, de cantidad, de todo, porque hay un momento en el cual dices, bueno, sí, es que estos tienen pues la misma carrera, los mismos años de experiencia, todo igual, los mismos premios o certificaciones, todo. Y estas páginas de aquí también, vamos a suponer que alguien ha buscado, no sé, zapatos de piel, lo que decíamos, ¿no? Pues todas estas tienen cosas de zapatos de piel, hablan de zapatos de piel y están como empatadas, por decirlo así. Bien, entonces es cuando entra en juego el off-page. ¿Por qué? Porque el off-page serían las referencias. Es decir, pues mira, voy a ver qué dicen de ti. Voy a mirar las cartas de recomendación de tu persona. Entonces, pues decir, pues mira, he trabajado en estas 3 o 4 empresas, voy a ver qué dicen de ti. Y cada uno, pues tiene más o menos cartas de recomendación. Esto sería exactamente lo mismo con el SEO off-page. Es decir, cuánta gente, en este caso no son cartas de recomendación, pero sino cuánta gente está hablando de ti. Porque imaginémonos que Google dice, ostras, mira, tengo 2 páginas, son muy similares, pero una tiene 50 enlaces desde sitios de terceros, es decir, tiene 50 enlaces pues, de esta página web, de otra, no sé qué, hablan de ella y la enlazan, y esta otra tiene 5000. Vaya, ahí hay algo raro. Es decir, ¿por qué esta, que son tan parecidas, solo tiene 50 enlaces? Venga de donde vengan, después hablaremos de ello. Pero en cambio esta otra tiene 5000. Entiendo, y Google dice, entiendo que esta que tiene 5000 es que todo el mundo habla de ella y todo el mundo la enlaza. Debe ser mejor. Pensemos que Google en realidad es tonto, en el sentido que es un robot, es un algoritmo. Simplemente lo que hace es decir, vale, si esta página tiene 5000 y esta enlaces entrantes y esta tiene 500, voy a suponer que la que tiene 5000 es mejor. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de ella. Esta es la idea, ¿de acuerdo? Evidentemente no es lo mismo, y ahora hablaremos de ello, que los enlaces sean de buena calidad, de mala calidad, etc. Ahora lo comentaremos. Pero en cuanto a trabajo y importancia de uno o del otro, bueno, hay de todo escrito. Hay gente que dice, no, el SEO on page, este gráfico lo podéis encontrar por internet, el SEO on page es todo, 75%, y el resto, el tema del SEO off page, nada. Pero después encontráis algunas que dicen, no, que va. El SEO on page es la punta del iceberg, el SEO off page es donde hay realmente el trabajo, es lo importante, es no sé qué, no sé cuántos. O sea que imaginaros la diferencia de opiniones. Veamos, SEO on page, para ir a bajar un poco a nivel de temas reales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, hay muchas variables en este algoritmo que ahora hablaremos de Google, pero las más importantes son las keywords, es decir, las palabras clave, los títulos, los encabezados, que son los H1, la densidad de palabras, la descripción de las páginas, ahora hablaremos de ella, e incluso dónde están ubicadas esas palabras. Estos son algunos de los factores del on-page, pero resulta que Google tiene un super algoritmo. Un super algoritmo es cuando se habla del algoritmo de Google, básicamente tenemos que tener en cuenta que es una fórmula. ¿Vale? Imaginémonos, claro, esta fórmula, no os penséis que es una fórmula de 4 variables, ni de 200, como se suele decir. Es de muchísimas variables, nadie sabe cuántas. Pero es una forma complejísima, es la fórmula de la Coca-Cola, por decirlo así. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Veamos, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que Google cada vez más tiene en cuenta más y más factores que conforman esa fórmula. Esa fórmula, ese algoritmo, es básicamente, imaginaros que fuera algo simple, es decir, pues mira, vamos a contar el número de palabras que tiene la web, vamos a dividir el número de repetición de palabras y cuanto más grande sea la repetición de esa palabra, más va a posicionar. Y esto va a ser nuestra fórmula de posicionamiento. Es decir, que si tú escribes la misma palabra 300.000 veces en un artículo y solo hay esa palabra, tú posicionarías súper bien. Evidentemente no es el caso, porque Google se da cuenta de cuando estás sobreoptimizando. Bien, pues ese algoritmo, esa fórmula, que ya os digo que tiene cientos de variables, es, además de muy compleja, muy variante. Es decir, es dinámica, es volátil. Todo esto que veis aquí, 2011, 12, 13, 14 y todos esos puntitos son cambios en el algoritmo de Google. Cambios, pequeños cambios, grandes cambios, hay de todo en el algoritmo, en esa fórmula de Google. ¿Qué quiere decir? Pues que a medida que va avanzando
la sociedad, va avanzando el contexto, Google va a introducir nuevas variables. Por ejemplo, en su momento se empezó a considerar las redes sociales. Es decir, Google dijo, anda, esto de las redes sociales parece que cada vez es más importante, todo el mundo está ahí, todo el mundo comparte, todo el mundo hace un me gusta, hace un retweet, ¿sabéis qué? Mira, lo voy a tener en consideración. Y entró como nuevo factor. Entonces, a partir de ahí, cuantos más likes, o sea, más me gusta, más retweets, más shares, más, en general, más se hablaba de ti en redes sociales, pues más lo tenía en cuenta Google. Incluso dijo, ¿sabes qué? Voy a crear mi propia red social, voy a crear Google Plus y me voy a inventar el +1. Y voy a tener en cuenta toda esa gente que esté ahí, porque además va a ser mi red social. Bien. También otro, por ejemplo, fue el tema del SSL. Dijo Google, bien, como considero que el tema del HTTPS, del SSL, es decir, de los servidores seguros, es un tema muy importante, aquellos sitios que lo tengan los voy a mirar con mejores ojos. Bueno, pues también, y lo dijo eso oficialmente en el blog. Hace poco, precisamente esta semana lo hablábamos, que fue el tema del mobile, de decir, si una web está adaptada para móviles, es responsive o está simplemente adaptada y es mobile friendly, pues lo voy a tener en cuenta, pero ojo, esa variable solo entrará en juego si el usuario lo está buscando desde un dispositivo móvil. ¿De acuerdo? Es decir, que fijémonos lo variable que es, que incluso en función desde dónde te estás conectando, desde si estás logueado o no estás logueado, de si estás en un sitio, en una región física o en otra, si estás en móvil, si no estás en móvil, si estás en tablet, todas esas variables, Google las tiene en cuenta y te va a mostrar unos resultados distintos en función de todo eso. Es decir, aunque seas tú mismo, si te conectas desde el móvil, desde la tablet o desde el PC o desde el Mac, va a mostrar cosas distintas. Y si te conectas desde Madrid o desde Barcelona, cosas distintas. Y si estás logueado o si estás sin loguear en Google, también cosas distintas. Es decir, que hay tantos factores y algunos dependen del SEO on page, algunos del SEO page y algunos que no tienen nada que ver con ni una ni la otra. Pero para haceros una idea, porque claro, no podemos simplemente decir, vamos a hablar de las miles de variables que Google tiene en cuenta para posicionar. No, vamos a hablar de lo más básico para que os hagáis una idea. Y el resto simplemente va a ser, precisamente ahí el nombre, posicionamiento natural. Va a ser de una forma natural. Lo vais a conseguir de una forma natural. Bien, veamos pues esas principales variables del SEO on-page. Hablamos de los keywords. ¿Qué son los keywords? Las keywords básicamente son las palabras clave. ¿Y a qué me refiero con eso? Las palabras clave quiere decir qué texto tienes tú en tu web. Claro, Google básicamente lo que hace es, llega a tu web, la descompone, quita todo lo que no importa, y lo que hace es, la ordena por densidad de palabras. Y dice, a ver, esta palabra de aquí, y esto lo hace URL por URL, va a todas las páginas de tu web, suma todas las palabras, las cuenta por repetición y dice, a ver, pues esta persona habla mucho de, la palabra más repetida en toda la web es zapatos. Y después habla de piel, con lo que entiendo que si habla tanto en toda su web de zapatos y de piel, debe hablar de zapatos de piel. Recordemos que Google es un robot, simplemente llega, mira, y entonces se da cuenta de que hay una cierta repetición de palabras. Bien, pues eso lo tiene en consideración. Ojo que no estoy diciendo que solo sea eso. Es lo que digo, es mucho más complejo, pero es una de las cosas que tiene en cuenta. Entonces, tenemos que pensar bien cuando vamos a posicionar, y esto lo hemos hablado ya varias veces en el podcast, de que cada URL, cada página de nuestra web, debe tener una palabra clave, una keyword, como vital, por decirlo así, como esa keyword a posicionar en esa entrada, en esa página, en ese producto. Evidentemente, si es un producto, ¿qué vamos a poder, querer posicionar? El nombre de ese producto. Pero si es un post, es una entrada, ¿de acuerdo? Es un artículo. Bueno, pues depende. Igual vas a decir, mira, voy a intentar posicionar aquí zapatos de piel de tacón, zapatos de tacón de piel. Entonces voy a hablar de esto. ¿Qué voy a tener que tener en consideración aquí? Esa keyword. Recordemos que una keyword no es una única palabra, puede ser 2 o 3 palabras, puede ser una expresión. En este caso, zapatos de piel de tacón. Esta frase sería la keyword. Y eso es lo que tengo que tener en consideración en el copy, en el contenido. Si pretendo posicionar esa palabra, tengo que escribirla en algún sitio. Voy a escribirla ¿dónde? En el título, en el artículo en sí, ¿de acuerdo? Voy a asegurarme que lo menciono en más de una ocasión, etc. Así pues, eso serían las keywords. Después, muy relacionado, tenemos el title tag. Bien, hay, antes que nada, dos tipos de tags. Hay las tags y las meta tags, las etiquetas y las metaetiquetas. La diferencia, básicamente, es que las etiquetas se ven. Es decir, el usuario puede verlas, puede ver
esa etiqueta que es el título, esa etiqueta que es negrita. ¿Por qué? Porque lo ve y ve que en ese caso pues la letra es más gruesa. Esa etiqueta que es un H1, esa que es un encabezado, por lo tanto cambia el estilo. Es decir, todo eso el usuario lo ve. Pero después tenemos las metaetiquetas. Las metaetiquetas son esas etiquetas que están dentro del código, pero que el usuario no ve nada fuera en la web. Es decir, en la web no ve nada que digas, ah, mira, esto está en negrita porque no se ve nada, se ve solo para ver las metaetiquetas tienes que entrar dentro del código. Entonces, hay básicamente dos metaetiquetas. Una, que es la importante, que es la metaetiqueta description, ¿de acuerdo? Que es la que podemos ver aquí, la última de la lista, description. Y después, antiguamente, había la metaetiqueta keywords, ¿de acuerdo? Que básicamente, como digo, esas dos no se ven en ningún sitio, la description y las keywords no las ve el usuario en el texto. Entonces, ¿qué se hacía? Se abusaba mucho de esa etiqueta, porque básicamente era un listado, una lista de palabras que tú decías, el autor del artículo, decía que eran importantes para ese artículo o para ese contenido. Es decir, que tú podías, imaginaros los spammers, decían, bueno, pues voy a hablar de lo que me dé la gana, después voy a colocar aquí en las metaetiquetas de keywords la información y las palabras que yo quiera y voy a posicionar este artículo por este otro. Y ya está, así de fácil. Claro, eso Google lo vio y dijo, bueno, a partir de ahora esto no lo voy a tener en consideración. Y lo han dicho muchas veces, o sea, que no os compliquéis la vida con las meta tags de keywords, porque no vale la pena. En cambio, la description es una excepción. ¿Por qué? Porque la description es, cuando hablamos de la description, básicamente hablamos de esa descripción de esa URL, de esa página dentro de tu web. Es decir, un resumen de lo que estás hablando. Ese resumen, que normalmente no debería pasar de los 156 caracteres, contando espacios, es lo que Google va a mostrar en los resultados de búsqueda. Es decir, cuando tú buscas algo, vas a Google y buscas lo que haga falta, lo que sea, vas a Google, buscas algo y vas a encontrar una serie de resultados y todos van a tener su título en azul, una URL en verde y después dos líneas en negro, y esas dos líneas son la description. Es decir, que tú eliges lo que aparece en Google. Esa description es lo que va a aparecer en los resultados. Pero ojo, porque esa description no te ayuda a posicionar. ¿De acuerdo? Esto es complejo, pero es así. Esa description no te... Si tú introduces ahí muchas veces la palabra clave, no te va a sumar o restar más o menos puntos en función del número de veces que lo coloques, porque Google no lo tiene en cuenta. Lo único que hace es mostrarlo. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando escribas la description, no penses en Google. Lo que tienes que hacer es pensar, atención, en el usuario. Porque esto Google no lo va a leer, solo lo va a mostrar. Pero el usuario que llega a la página de resultados, sí. Es decir, vas a tener que competir con otros 9 resultados que están en la página de Google. Es decir, que en Google, cuando ya sabéis que suele mostrar 10 resultados. Bueno, pues entre esos 10 resultados van a tener muchas descriptions. Los usuarios las van a ver ahí. Pues tú tienes que luchar para hacerte ahí un hueco y decir, voy a escribir una descripción que cuando el usuario la vea, que cuando el usuario la lea, vea ahí, claro, que eso es el contenido que está buscando. Sobre todo es muy importante escribir eso. ¿Por qué? Porque si no escribes nada, Google te autogenera una descripción y normalmente es un horror. Porque pilla información un cacho de aquí, un cacho de allá de esa página y la monta. Y entonces ahí ¿qué hay? Pues a veces hay el pie de página, un trozo de la fecha, hay después el título, hay una mezcla ahí horrorosa. Entonces eso son malas descripciones. Lo que nos interesa es tener una descripción por cada página. Sobre todo, hacer una buena descripción de 156 caracteres en cada página. Bien, así pues eso serían las metaetiquetas de description. Siguiendo con las etiquetas, que son lo que la gente realmente sí ve, hablábamos de las keywords, que básicamente son esas etiquetas, las palabras clave. El title es básicamente lo que aparece arriba de la página del navegador, es decir, ahí donde podéis ver que en este caso dice consultor de marketing online. Bien, pues eso es el title, que aparece ahí, encima de todo. Eso el usuario lo puede ver, con lo que es una etiqueta, no es una metaetiqueta, sino que es una etiqueta porque el usuario físicamente lo ve. Después también tenemos las H1, los encabezados. Los encabezados son, por ejemplo, en este caso vemos curso Sensei o vemos crear exámenes con Sensei. Esos son los headings, los encabezados, es decir, información que está
como destacada, como unos titulares, les podríamos llamar, ¿de acuerdo? Como unos títulos, unos titulares, unos destacados. Eso también Google lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque está diciendo, bien, si pillan una frase en cuestión y lo que hacen es potenciarla y colocarla como un H1, un H2, etcétera, pues eso querrá decir que tiene más importancia en ese artículo. Es decir, que Google se está fiando de que lo que tú le indicas a través de esas etiquetas va a ser más importante que lo que no indicas. Es decir, también en este caso sería, por ejemplo, cuando colocas algo en negrita, cuando colocas algo, como decimos, en H1 o en H2, cuando colocas un destacado. Es decir, Google lo tiene en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que intenta es diferenciar de entre todo tu contenido el que tú le estás diciendo que es más o menos importante. Aquí hablaremos más adelante del tema del esquema en el curso intermedio, en el cual veremos que más o menos importancia en la cuestión de las etiquetas, ahora lo que se va cada vez más a tener en consideración es no la importancia, sino el contexto de cada etiqueta. Con las etiquetas le podremos decir, señor Google, esto es un título, esto es un precio, esto es una dirección, esto es un teléfono. De hecho, ya lo podemos hacer. Esto es un nombre propio, esto es la foto de una persona y esa persona se llama tal. Esto lo vamos a conseguir con el esquema. Otro tema que ya hemos comentado es el de la densidad de palabras. Evidentemente, cuantas más palabras tengas repetidas, pues más relativa importancia le va a dar Google. Ojo, porque es lo que decíamos antes, tampoco tenemos que caer en la sobreoptimización, porque entonces simplemente repitiendo la misma palabra todas las veces, en todos los párrafos, tendrías una gran densidad de esa palabra, con lo que se entendería que a más repeticiones, evidentemente más densidad, con lo que más importancia. No, porque Google es un algoritmo, pero es un algoritmo muy bueno. Eso quiere decir que también se da cuenta de cuando alguien está forzando eso. Es decir, él sabe que la forma natural de hablar de la gente es de una cierta densidad de palabras y que si eso se sobrepasa, pues evidentemente cuanto más lejos esté de la media normal, del promedio normal de repeticiones y de densidad, más forzado se va a ver. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, cuando alguien repite más de un porcentaje determinado de veces, que puede estar alrededor del 20 o el 30% de densidad de palabra, en función de cada caso, en función también del artículo, de la longitud del artículo, etcétera, lo repita, vamos a creer, o Google va a creer, que lo está haciendo adrede para posicionar mejor y entonces no le va a posicionar mejor, incluso le puede penalizar. Y finalmente tenemos el tema de incluso de la ubicación de esas palabras. Es decir, no es lo mismo que esas palabras estén al principio del artículo que al final del artículo, que en medio del artículo. Es decir, cuanto antes salga la palabra, más importancia le va a dar Google. Ojo, una vez más, porque esto es solo un factor más. No quiere decir, vale, pues yo voy a colocar la palabra al principio de todo, de cada párrafo, y ya está, y así ya voy a posicionar. No, es un factor más. Y tenemos que pensar que esa fórmula con tantos factores es como un vaso que vas llenando gota a gota. ¿Cuál es el factor clave? No hay un factor clave, todos son importantes. Vas llenando, imaginaros un vaso y un contagotas, y vas llenando, plup, plup, plup. Cada factor de estos es una gotita, ¿de acuerdo? Hay algunos que van a ser 2 gotitas, algunos 3 gotitas, algunos una. Pero vas a tener que llenar todo el vaso, gota a gota, hasta que finalmente se desborde y vas a conseguir, haciendo el símil, ese posicionamiento. Pero lo que no puedes pretender es decir, pues le he echado la gota del keyword, o del H1, o de la densidad, ¿por qué no estoy posicionando? Bueno, porque quizás te faltan otras 3.000 gotas. Claro, eso es lo mismo, ¿vale? Para haceros una idea, simplemente para haceros una idea. Esto es simplemente, y por eso de ahí, una vez más, el tema del natural, el posicionamiento natural. No puedes permitir, o no puedes pensar, sí que se puede más o menos crear un posicionamiento natural artificial, pero es tan complejo, y cada vez lo va a ser más, que es mejor directamente ser naturales. Hablaremos de ello durante el curso. Bien, y después tenemos el SEO off-page. Y el SEO off-page son lo que decíamos, esas referencias en el currículum, esos enlaces, ¿cómo lo diríamos? Esa popularidad online. Es decir, ¿qué se está diciendo de tu web? ¿Qué referencias hay de tu web en otras webs? Porque evidentemente tú vas a hablar de ti mismo, pero ¿y en otros sitios se habla de ti? ¿Existes en Internet aparte de en tu página web? Se habla de ti en Facebook, se habla de ti en Twitter, se habla de ti en los periódicos, en notas de prensa, en los artículos, en las páginas web de bookmarking. Por ejemplo, aquí tenemos contenido, que el contenido es clave, evidentemente, para poder tener enlaces, pero después sería bookmarking, es decir, páginas estilo Reddit, estilo Digg, estilo Meneame. Se habla de ti.
se habla de tus artículos, se comparte ahí. Redes sociales, se habla de ti y tienes artículos en Facebook, en Twitter, en Google+, en LinkedIn, todos esos sitios, aparece tu contenido, lo colocas, se hacen tweets, retweets, shares, más unos, todo eso es clave. YouTube, vídeos. Apareces en YouTube, estás en Vimeo, estás en todas las páginas web de vídeos, al menos elige una, y puestos a elegir, elige YouTube. ¿Por qué? Porque todos sabemos que YouTube es de Google, y va a ser mucho más fácil posicionar vídeos en YouTube, porque además ya sabemos todos que a Google le gusta mostrar sus vídeos en los resultados de búsqueda. Con lo que también crea vídeos, una vez más, esto formaría parte del SEO off page on page, porque claro, en realidad un vídeo... Claro, un vídeo no está en tu web, pero sí que está en tu web, porque tú lo colocas ahí, pero además está en la red social, con lo que está ahí, entre una y la otra. Bien, pues importante, vídeos con tu contenido, importantísimo. En artículos y en otras páginas y en otros blogs, en otros foros, ¿se habla de ti? ¿En otros foros se te recomienda? ¿Hablan de cuando alguien busca en un foro de zapatos o de zapatos de piel o de zapatos de tacón, ¿se habla de tu página? ¿Estás ahí? O tú como participante, ¿estás en ese foro? Ahí comentando, hablando, respondiendo dudas y además en tu firma de perfil, cada vez que escribes un mensaje, ahí aparece tu web. Sí, ¿no? Eso es clave. Lo mismo en blogs. ¿Se habla de ti en otros artículos? ¿O en blogs? ¿O en podcasts? ¿O en donde haga falta? ¿Se habla de ti en, por ejemplo, los periódicos? ¿Se habla de ti en cualquier sitio? Miles de sitios donde se puede estar hablando de ti. Redes sociales, que si Wikipedias o todo tema de wikis, podcasters, páginas de vídeos, páginas de, evidentemente, de afiliados, blogs, foros. Hay cientos de recursos, miles de recursos, ¿de acuerdo? Todos esos hablan de ti, tienen enlaces hacia ti, eres popular online. Esto es clave, esto es clave. Porque además, y supongo que ya os lo imaginaréis, no es lo mismo que el blog de la vecina o de la hija de la vecina que escribe sobre no sé qué y un día te enlaza, no va a ser tan importante como si lo hace la CNN, o si lo hace Reddit, o si lo hace la Wikipedia. Es decir, no únicamente el número de enlaces, sino la calidad de los mismos. Un día en el curso de intermedio hablaremos únicamente de la calidad de cada enlace y hay más de una docena de factores a tener en cuenta para calcular el valor de un enlace. ¿Dónde está ubicado en la página? Es decir, cuando te enlazan lo hacen desde el contenido, desde el pie de página, desde una sidebar, lo hacen al principio del artículo, al final. ¿Es un enlace que está, por ejemplo, en los comentarios de un post? ¿Es un enlace que está, por ejemplo, en un foro? ¿Es un enlace que es una nota de prensa de un periódico importante que te menciona? ¿O está en alguna agencia como, por ejemplo, Europa Press, una agencia de prensa como Europa Press? Claro, todo eso puntúa mucho más que simplemente si es un blog desconocido, en Blogger, que podrías haber creado tú sin contenido, que te hace un enlace. Incluso la antigüedad de ese enlace. ¿Cuánto hace que ese enlace está ahí? No es lo mismo tener un boom de enlaces puntual porque ha salido en prensa y durante 5 días todo el mundo ha hablado de ti, que si tienes un histórico de enlaces desde hace años hacia ese artículo o hacia esa página. No es lo mismo que sea un enlace muy nuevo, muy reciente, que un enlace de hace mucho tiempo. No es lo mismo si ese enlace está en el contenido que si está apartado, como por ejemplo en el pie de página. Y hablando del pie de página, si ese enlace está en un pie de página, probablemente va a ser un wide site link, que quiere decir que es un enlace que se repite en todas las páginas de un dominio. Claro, en el momento en el cual un dominio, una página o una página web te está enlazando desde el pie de página, eso se va a considerar wide link y no va a tener la misma importancia de si en lugar de salir en todas las páginas, es decir, en el pie de página con lo que sales en todas partes, solo tuviera, por ejemplo, 2 o 3 enlaces, pero desde el contenido de artículos. Pero bueno, como digo, esto lo vamos a ir hablando en el curso intermedio porque daría mucho de sí el tema de los enlaces. Vamos a dedicar una clase entera solo a enlaces. Pero en definitiva, si queréis la guía para posicionamiento natural o la guía para SEO más breve, más fácil, más simple y más rápida de la historia de todas las guías y de la historia del mundo, simplemente es esta. Crea algo que la gente quiera enlazar. Repetir. Ya está. Simplemente. ¿Os parecerá una tontería? Sí, pero es que es así. Crear algo que la gente quiera enlazar. ¿Por qué digo esto? Porque al final todo se reduce a esto.
la gente, ¿qué va a enlazar? ¿Qué va a compartir? Cuando tú enlazas algo, compartes algo. Y ojo, porque te estás definiendo. Y esto es muy importante, porque cuando tú en una red social compartes algo, aunque sea a nivel subconsciente, tú estás diciendo, señores, yo me veo identificado con esto. Yo me veo relacionado con esto. Es decir, que cuando compartes algo te estás autodefiniendo. Cuando hablas de algo y lo compartes en tu blog o en tu red social o donde sea, estás diciendo, señores, yo soy así. Si por ejemplo en Facebook compartes la foto de un gatito haciendo monerías, estás diciendo yo soy un tipo de persona que le gustan estas cosas y lo comparto. Si tú por ejemplo estás compartiendo una causa social, por ejemplo pues una campaña social para poder operar a una persona que necesita pues recoger tapones de plástico, por ejemplo, y decir pues todos ayudad a esta campaña para que sí podremos operar a esta persona y curarla, o recaudar fondos para una ONG que no sé qué. Si tú compartes eso, te estás definiendo y estás diciendo soy una persona concienciada en este tema, que me importan los animales, las personas, lo que haga falta. Si tú lo que compartes en cambio son artículos, por ejemplo, como podrían ser, por ejemplo, mis artículos que son de educativos, que son de formación, estás diciendo yo soy una persona que me formo constantemente y lo que quiero es que los otros también sepan que yo me formo, que me importa y evidentemente quiero causarles no buena impresión, simplemente quiero causarles ese beneficio, que ellos también se puedan formar. Es decir, esto lo considero importante. ¿Por qué? Porque es educativo y quiero que mis compañeros, mis círculos también se puedan beneficiar de eso. Pero a la vez te estás autodefiniendo. O sea, fijémonos, ¿qué compartes? Se pueden compartir y hablaremos de qué es lo que realmente se comparte cuando hablemos de social media. Pero básicamente se comparte cosas que son de entretenimiento, cosas que son educativas o cosas que son útiles. Esto ya lo hablaremos, como digo, cuando toquemos SMO. Pero la idea es eso, si tú creas algo que la gente quiera enlazar, sea por el motivo que sea, porque es entretenido, porque es útil, porque es formativo, da igual. Si tú creas algo que la gente considere apropiado enlazar, ya está, ya tienes el SEO off-page realizado. No hace falta que compres enlaces, no hace falta que vayas a tirar enlaces, no hace falta servicios de link building, simplemente crea buen contenido. De ahí que lo que siempre decimos del contenido es el rey, ¿de acuerdo? Crea algo que la gente quiera enlazar, punto. Y no te rompas más la cabeza, no es fácil crear eso, pero es que tampoco vas a sacar nada buscando enlaces de la nada, simplemente. Bueno, señores, pues nada, hasta aquí la clase de SEO. Espero que os haya quedado más claro el concepto. Como digo, vamos a ir tocándolo más porque en muchas ocasiones el concepto va ligado a otros de los que vamos a hacer en las próximas clases. Y seguimos con SEM, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Hasta entonces, adiós.